existió un venezolano que fue capaz de conformar un Estado sólido y moderno desde las ruinas, en un país marcado por 50 años de inestabilidad y de guerras. Su vida, como laborioso hacendado y como militar antes de conquistar el poder, fue tan excepcional como los 27 años en los que gobernó a Venezuela. Su nombre es Juan Vicente Gómez, también conocido como el Benemérito, y esta es su gran historia. Juan Vicente Gómez Chaco nació, al igual que Simón Bolívar, un 24 de julio pero de 1857, nació y creció en la región montañosa de los Andes venezolanos, una tierra de historia rica y compleja. Sobre este aspecto, es importante destacar que por diferentes razones históricas, los habitantes de los Andes venezolanos desarrollaron, durante los siglos, una cultura de gente trabajadora, de gente religiosa, metódica, de familias numerosas, personas sencillas pero calculadoras, austeros, introvertidos. Estos valores moldearon a Gómez, y se reflejaron en su manera de gobernar y en su visión para unificar y modernizar Venezuela. Es así como JVG se destacó por su astucia y tenacidad. Acompañó a Cipriano Castro en la Revolución Liberal Restauradora y, tras el exilio de Castro, asumió el poder en 1908. Durante su mandato, Gómez eliminó a los caudillos regionales, desarrolló una vasta red de infraestructura, implementó una política de desarrollo vial que comenzó en 1910, y se prolongó hasta 1945. Esta política tenía como objetivo unificar el territorio nacional, mediante la construcción de carreteras troncales que conectaran los centros productores agrícolas con los puertos de exportación e importación, modernizando así el Estado venezolano. Aunque su gobierno fue autoritario y represivo, su legado incluye la consolidación del Estado moderno en Venezuela, sentando las bases para la institucionalidad del país. A continuación, se detalla una visión más amplia de su influencia y acciones en este ámbito. Juan Vicente Gómez llegó al poder mediante un golpe de Estado y se mantuvo en él con mano de hierro. Su régimen eliminó a los caudillos regionales, quienes habían fragmentado el control del país. Al consolidar el poder central, Gómez logró un mayor control sobre todo el territorio venezolano, disminuyendo la influencia de los líderes regionales y estableciendo un gobierno más centralizado y uniforme. Uno de los aspectos más destacados de su gobierno fue el desarrollo de una vasta red de infraestructura, especialmente en la construcción de carreteras. A partir de 1910, Gómez impulsó la construcción de carreteras troncales, que conectaran las áreas productoras agrícolas y ganaderas, con los puertos de exportación e importación. Esto facilitó no solo el comercio y la economía, sino también la movilidad y comunicación entre las diversas regiones del país. Según Olavarría 2008, esta política, por la realidad socioeconómica del país, no podría ser de otra manera, en una sociedad esencialmente agrícola y monoproductora de exportación. Mientras atendía las necesidades económicas, el gobierno también quería unir el país, integrando todas las regiones. Este objetivo era muy importante y tuvo un gran impacto en la política futura del país. En ese entonces, en Venezuela no existían dos elementos imprescindibles para el funcionamiento de cualquier nación. Por un lado, una administración pública unificada y organizada, y por el otro, un proyecto coherente de obras públicas a largo plazo. Juan Vicente Gómez, caracterizado por ser muy metódico y ahorrativo, además de ser alguien que entendía la importancia de la infraestructura para el desarrollo nacional, se propuso atender seriamente ambos asuntos. Fue así como esta labor fue encabezada por Román Cárdenas, un funcionario público que en 1910 formó parte del gabinete ministerial de Gómez como ministro de Obras Públicas. Su gestión duró 2 años, pero aunque fue poco tiempo, Cárdenas creó el primer Plan Nacional de Obras Públicas, que se ejecutó en la historia de Venezuela, que contemplaba un Plan Nacional de Vías de Comunicación, acueductos y de obras de saneamiento, de manera que uno de los rasgos distintivos de la administración de JVG fue la ejecución directa de obras públicas, en especial, la vialidad.
la importancia de las vías de comunicación fue un elemento no solo determinante, sino explícitamente concebido. El propio Juan Vicente Gómez lo resumirá en Comunicación del 16 de junio de 1910, donde señaló que las vías de comunicación necesitan ser atendidas con diligencia y eficacia, porque ellas son las arterias por donde circula la riqueza nacional. Segnini, 1982. Desde el inicio de su mandato, el general Juan Vicente Gómez adoptó un enfoque más progresista en su política de obras públicas. La Ley de Obras Públicas de 1909 clasificó los proyectos en 3 categorías nuevas. 1. Necesidad pública, como carreteras y acueductos. 2. Comunidad y utilidad pública, que incluye puentes y edificios administrativos. Y 3. Ornato público, abarcando monumentos, estatuas y otros edificios civiles. Esta clasificación fue publicada en la Gaceta Oficial del 15 de abril de 1909. En sus primeros mensajes al Congreso Nacional, el general Juan Vicente Gómez dejó claro que la construcción de carreteras macadamizadas era una prioridad y estableció las directrices iniciales. La razón detrás de esta decisión radicó en los beneficios de las carreteras macadamizadas. Este método, desarrollado por el ingeniero escocés John Loudon Macadam, a principios del siglo XIX, implica crear una base sólida de piedras grandes, cubriéndola posteriormente con capas sucesivas de piedras trituradas más pequeñas. Estas capas se compactan para formar una superficie firme y duradera. Las carreteras macadamizadas son conocidas por ser más resistentes y menos susceptibles al desgaste causado por el tráfico y las condiciones climáticas, lo que las hace ideales para mejorar la infraestructura vial. Glorario ilustrado de arte arquitectónico. De esta manera, se estableció el primer Plan General de Vías de Comunicación del país. La primera carretera decretada en 1910 fue la carretera central del Táchira, seguida por la reparación de la carretera de Occidente. En 1912, se decidió construir una nueva carretera entre Caracas y La Guaira, inaugurada en 1922. Durante la mayor parte de su periodo, el desarrollo de las carreteras se concentró principalmente en la región costa-montaña del norte del país. Las principales vías construidas incluyeron la carretera Caracas-Valles del Tuy, Caracas-Higuerote y Puerto Píritu El Tigre, así como Caracas-La Guaira. Las vías secundarias también se ubicaron en la misma región. En 1932, de los 11 tramos de carretera en construcción, todos estaban en la región costa-montaña, y de los 16 tramos en construcción, ese mismo año, solo uno, San Juan de los Morros El Sombrero, estaba fuera de esta área. Este enfoque político atendía tanto necesidades económicas como fines políticos y militares. La política vial del periodo se centró en la construcción de tramos troncales que unieran los puntos extremos del país, utilizando principalmente granzón, término usado en Venezuela para referirse a una piedra pequeña machacada que, mezclada con arena y cemento, se emplea en la construcción. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Con pocos tramos macadamizados, la construcción de carreteras tuvo 2 direcciones troncales, una de Caracas a San Cristóbal, y otra de Caracas a Cumaná, aunque con muchas interrupciones. Al final del periodo, se destacaban los siguientes tramos en la troncal oriental: Caracas-Higuerote, 107 kilómetros, Píritu-Barcelona, 295 kilómetros, Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta, 21 kilómetros, y Santa Fe-Cumaná, 30 kilómetros. Con la política vial iniciada en el decreto del 24 de junio de 1910, se ve cómo se fortaleció el Estado y se logró un control más efectivo sobre el territorio nacional. En resumen, la unificación del territorio venezolano durante el gobierno de Juan Vicente Gómez fue un proceso multifacético que abarcó la centralización del poder político, el desarrollo de infraestructura, la modernización del Estado, el control político y la represión, el desarrollo económico y el impacto social y cultural.
A pesar de su naturaleza autoritaria, las acciones de Gómez sentaron las bases para un Estado venezolano más unido y moderno,